Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Entramos al mes de septiembre y esto me da el pretexto para hablar de historieta mexicana y de sus creadores. Este mes, especial. Poderoso Sensual, salvajemente patriota. ¡Comenzamos! Bueno, y para abrir este mes patrio, estos especiales del mes patrio, voy a abrir con categoría. Este primer episodio está dedicado a Tony Sandoval. Nocturno es una de sus primeras historias, pero Tony Sandoval es un mexicano que nació en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, allá el 14 de julio de 1973. Es un jovenazo de 47 años. Y bueno, él no comenzó directamente en la historieta. Él trabajó un buen tiempo en agencias gráficas y de diseño y publicidad. Y afortunadamente en el camino fue encontrando a las personas adecuadas. En su historia nos narra también que tuvo que ir viajando de un lugar a otro. Y eso también ha marcado su vida. Desde que comenzó a interesarse por la historieta, desde que tuvo esta hambre de trabajar en este tipo de actividad, el mundo se le abrió puertas y ha sido un vagabundo gráfico, ¿no? Entonces la historia de él también es muy interesante, pero no nos vamos a centrar tanto en eso porque me gustaría más hablar directamente de su obra. Al principio de estos videos yo comencé a hablar de Nocturno. Nocturno creo que es el tercer video que yo realicé en este canal hace ya 3 años. Y en esa época había leído El cadáver y el sofá y Nocturno. Y realmente no entendía muy bien el trabajo de Tony Sandoval. Ya de mucho tiempo atrás había visto trazos, había visto cosas. Visualmente siempre me ha llamado mucho la atención, pero lo que eran las historias no conectaba yo mucho. Conforme vas sabiendo y enterándote de su vida, de sus anécdotas, de sus, por qué no decir así, obsesiones, vas encontrando un sentido más interesante a su obra. Tony Sandoval, con Nocturno, comenzó una carrera brillante. Previo a este hubo otras cosas, por ahí hubo también un dibujo que él hizo, un trabajo, en donde él ilustró páginas de el título Tinieblas, que después de haberlo visto, yo recuerdo haber visto de Tinieblas covers de Humberto Ramos, pero no recuerdo haber visto los interiores de Tony Sandoval. Quien tenga esos cómics, no sé cuántos sean, pues ha de ser interesante, ¿no? En esta cosa de tener algo de un grosso, como es Tony Sandoval, algo de un grosso que es muy representativo de México, que es la lucha libre, y es el Gran Tinieblas. Bueno, eso es de sus primeros trabajos. También Editorial Caligrama, de sus primeras piezas, editó El cadáver y el sofá, y Nocturno lo editó en una colección también que tenía de álbumes pequeños en 2 tomos. Seguir la pista un poco de sus trabajos es complejo, ya que él los comienza en México y los concluye en Alemania. Entonces en Alemania salió ya el integral y después salió la segunda parte acá en México. Esta no sé qué tanto habrá sido una edición retocada, ¿no? Donde habrá ya pulido algunas cosas. Pero por eso es como difícil seguirle, porque su trabajo es editado en todas partes. O sea, hay en Francia, en Alemania, y como es un viajero, Tony Sandoval, pues sí es difícil. De poco a poco saca algo y se va reproduciendo en todo el mundo, ¿no? Tony Sandoval ha sido ya nominado al Eisner en 2 ocasiones, y eso es mucho, ¿no? Entonces, siempre hay que tenerle ahí en el radar a Tony Sandoval, que además es un tipo muy generoso. Él en su persona es muy amable, es muy comprometido. Yo tuve la oportunidad de verlo, tal vez no tanto de platicar porque estaba muy ocupado, en la Conque del 2018, ¿no? Yo ahí acudí, compré yo allá Water Snakes, y a ver, aquí rapidísimo, en la compra de tu edición te podían hacer un dibujo, y le dije, pues vengo para que me ayudes y me hagas acá mi sketch, y me dio un dibujo de este perfil.
Muy sencillo, muy rápido, pero sin caras, de buen modo, que a veces ya también muchos autores, yo sé por la presión, el estrés, hasta si quieres el ego, sí, a ver, ya rápido, sí, al que sigue. Y él no, él cerró su libreta de comisiones y pues me dio esos segundos y luego habían otras más personas, entonces sí dedicó como una media hora a estar interactuando, ¿no? Algunos más, algunos menos. Pero en ese sentido, pues muy amable. Pero bueno, como decía Tony Sandoval, comienza con Nocturno, que se edita en 2 partes. Este es un homenaje que hace a su tío, fallece y hace a partir de eso una reflexión, un juego, y nos muestra este trabajo. Yo creo que, hablando muy en general de Tony Sandoval, mucho de su trabajo parte de la fantasía, parte de esta mezcla, ¿no?, de acciones en México y en Latinoamérica. Gracias a Gabriel García Márquez tenemos lo que es el realismo mágico, estas cosas que van sucediendo, que no tienen explicación, que no tienen un origen, pero que pasan y las aceptamos. Tal vez hasta es nuestra propia manera de bloquearnos ante la realidad, no sé, es raro explicarlo, solo aquí pasa y lo percibimos así, ¿no? También yo creo por todas estas fusiones que hay de 1000 culturas aquí, nuestra idiosincrasia se mezcla, ¿no? El sincretismo por parte religioso y todo hace que aceptemos las cosas tal cual, ¿no? Que convivan muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que vemos acá, cómo conviven estos personajes pues mitológicos. Bueno, más que mitológicos son ¿cómo se puede decir? Pues entre fantasmas, ¿no? Entre hadas, entre personajes así como de fantasía, pero también con bestias perturbadoras, ¿no? Que ese es el choque visual y hace que tengamos una fantasía muy de ensueño, ¿no? Tal vez no tan orientada a un camino, sino como muy abierta. Entonces siempre vamos a encontrar eso, y hay fascinaciones de Tony Sandoval. Siempre en varias entrevistas dice que él en todo su trabajo evoca, ¿no?, los espacios de Sonora, los espacios abiertos, ¿no?, el del cielo despejado, las nubes moviéndose por el viento, el mar y todos los animales, ¿no?, que están ahí, sobre todo los pulpos, ¿no?, los tentáculos. Entonces son elementos que van muy recurrentes en su obra. Lo padre, yo al principio un poco me chocaba, ¿no?, porque decía sí esto y qué más, pero conforme vas enterándote de él, y que además también pues tuve todavía la suerte, ¿no?, porque a veces que dices ya no y cierras y ya no compras nada, pero acá se abrieron oportunidades, me fue llegando material y pues no lo dudé y lo compré y ya lo leí todo de corrido. Y yo creo que englobas muy bien muchas cosas, ¿no? También sí tiene mucho este tema melancólico, pero empiezo a entender como por qué el propio autor dice que le gusta centrarse en ese momento, y sus personajes siempre son jóvenes que están en ese duelo, en ese cambio, ¿no?, de aceptar la pérdida por la muerte de alguien, o la pérdida por ruptura, o la pérdida por abandono. Entonces es ese momento de transición en donde pasan muchas cosas, y cuando uno es muy joven pues no tiene las respuestas, entonces todo se te hace más caótico, y eso también ayuda a que la imaginación te juegue cosas pues más extraordinarias, ¿no? Entonces a mí eso ya lo fui entendiendo, y me gustó mucho que él tomara esos puntos, ¿no? Y que algunos, como decía, es la pérdida de un pariente, la aceptación de él, ¿no? Porque de pronto hay un personaje, por ejemplo en Water Snakes, que llega y no se ubica en el espacio, ¿no? Y su papá la dejó, su mamá falleció, y dice por qué, y de a poco va encontrando, sabiendo, o a su alrededor la descubren a ella, ¿no? Y ella no, la descubren como la hija del diablo, que así le dicen, pero ella ni siquiera entiende, ¿no?, qué capacidad tiene. Entonces también eso es padre, ¿no?, esos giros. Y sí viene toda esta ola de tristeza, de depresión, pero pues es muy propia de cuando tienes esa edad, ¿no? Entonces a mí al leerlo también me trae cierta nostalgia de mi propia juventud, ¿no? Entonces ya, la verdad que vas encontrándole ese gusto, ese cariño a los personajes, y el dibujo también es extraordinario, ¿no? El dibujo es exquisito.
no hay donde ponerle una pega al dibujo, ¿no? Ediciones de Sandoval en México. Tenemos Nocturno de Caligrama, tenemos El Cadáver y el Sofá de Caligrama, tenemos Entre Brujas y Vientos de Editorial Resistencia, tenemos esta antología que es la que más me ha gustado, Epidemia de Melancolía, también de Editorial Resistencia, Mil Tormentas de Caligrama y Water Snakes. Entonces aquí hablar en general es eso, es decir que Tony Sandoval ocupa la fantasía, ocupa todos estos elementos de transición y todas sus obsesiones para en cada una de sus historias darnos una experiencia, una emoción. Como decía, esta es una antología que me gusta mucho porque aquí reúne trabajos cortos que realizó entre obras grandes o algunos trabajos que dejó en su archivo personal. Esta es una historia de 12 páginas que se realizó en México en el 2006. Hicieron una propuesta después de lo de Scott McCloud de las 24 horas. Un grupo de mexicanos dijeron vamos a hacer las 12 horas, 12 por 12. Y así es como Tony Sandoval, Beteo, por ahí hasta Luis Gantús, Bachán y no recuerdo otros más, hicieron esto y lo lograron. Editaron un libro que publicaron sus páginas en una página de internet. Y pues ahí toda la gente la podía ver. En esa época yo logré imprimirlo, pero ahorita ya no sé dónde quedó. Y por suerte viene aquí, ¿no? Entonces, interesantísimo. Esta antología, como decía, me gusta porque, por ejemplo, aquí es una sola historia en una página. Y acá lo padre es que nos va diciendo el título de la obra, en donde se presentó, en este caso es inédita, y una reflexión de Tony Sandoval, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cómo concluyó? ¿O qué motivó que hiciera tal o cual historia? Y bueno, a mí me gusta esto porque como son historias cortas, también ves un poco la primera impronta del artista, ¿no? No se clava, no busca ser espectacular, sino contarte algo muy sintético. Entonces ahí, pum, pule su trabajo y salen estas cositas. Entonces muy padre. Epidemia de Melancolía. Entre Vientos y Brujas también es otra antología. Y aquí lo padre es que siempre decía que evoca a Sonora, ¿no? En este caso sí se metió a un pueblo. Y aquí vemos, ¿no? Que no sé qué pueblo sea, pero seguramente sí existe. Es una experiencia, yo creo, de él, porque aquí este personaje es un autor de cómic que va a un festival y ahí hace contacto con una chica y empiezan a tener un tipo de acercamiento, pero hay como sombras que lo atacan. Le dicen, pues no vas a poder ser feliz, y pasan cosas y le destruyen el corazón, ¿no? Le destruyen el corazón. 3/4. De acuerdo, viendo su arrogancia por amar, por querer, por ser feliz, le dicen, ok, demasiado feliz, bueno, vamos a quitarte 3/4. Y con un cuartito de corazón lo dejan vivir. Pero lo que ellos no pensaban es que a pesar de esa tristeza y sentirse mal, la historieta es un motor de emociones que a él lo hacen ser feliz, y con ese 1/4 de corazón logra sentirse genial. Está padre. Sueño de ratas. Y lo que decía, ¿no? Las chicas son muy tiernas, muy guapas, muy bonitas, pero las bestias también son bastante perturbadoras. Y esa dualidad hace que todo sea más interesante. Esqueletón también aquí. Y por eso decía, estas antologías me gustan porque son historias cortas que siento yo que hacen a un autor más sintético. Acá ahora en Mil Tormentas y Water Snakes empezamos a ver un juego, ya que durante la trama de esta historia hay una página que aparece una chica y que cuando lees esta te das cuenta que es esta chica que entró aquí. Entonces ya se empieza a mezclar lo que sería el universo de Tony Sandoval, de sus propios personajes, y comienza a ser bien interesante. Entonces esta es una chica que llega al pueblo nuevamente y que aquí te mencionan que todos la ven como bicho raro, ¿no? Ella vive con su tía y su primo le empieza a fastidiar, a presionar
porque él es el hijo de casa, ¿no? Y antes de que llegara a ella, él era muy feliz, pero él es súper estudioso, entregado y dedicado, y ella pues anda en las nubes, y aún así saca mejores notas que él. Entonces él se fastidia y empieza a rastrear qué es lo que ella hace. A ella le gusta coleccionar huesos, entonces logra entrar a un portal en el cual ella, entre que no se da cuenta o no le interesa o no se cuestiona, encuentra cráneos bastante raros, y su primo entra y ahí ve que es un lugar pues nefasto, ¿no? Es prácticamente el infierno, y vayan sucediendo cosas. Ella también conoce a un chico, le rompe el corazón, conoce también cierta parte de su sexualidad, y ella va así, ¿no? Un poco flotando, dejándose llevar por lo que va sucediendo, hasta que hay consecuencias muy graves, y llega acá otro personaje que, digamos, la rescata. Entonces no es una historia que me da la sensación de que haya acabado, es el pretexto, ¿no? El inicio de algo, y que pues vamos a ver en qué otra historia continúa, ¿no? Como decía aquí, ella misma cuando va por unas catacumbas ve que hay una chica que está perdida, pero como ella tenía un lugar a donde ir, pues nada más la vio y dijo, ¿qué hace aquí? Y le dijeron, no es de tu incumbencia, continúa. Y eso después lo vemos acá, ¿no? Acá en Water Snakes vamos a ver la historia de otra chica, pues que conoce a una niña, que empiezan a jugar y que empieza a haber cierta atracción emocional y sexual, y que ya cuando tienen ellas cierta pues aventuras, cosas, conoce al hermano de la chica que le dice que está muerta. Entonces ella se saca de onda, la vuelve a ver, y ahí se desencadena también un montón de circunstancias, ¿no? De acciones, donde muestran nuevamente que hay algo más, ¿no? Hay algo más entre estas dos historias, y que yo creo que es donde comienza pues todo este universo, que no es tal cual el libro 1, libro 2, sino son historias separadas que se conectan entre ellas con guiños, con cameos, y que te dan pretexto a que sea un universo muy grande, ¿no? Ya, por ejemplo, con Farrell Darlington vemos un poco que hace ese juego, ¿no? De hacer una historia, y entre historias mezclar a sus personajes, o que haya cameos, para mostrarnos que hay un universo mayor. Entonces, la verdad, muy interesante todo el trabajo de Tony Sandoval. Repito, yo tenía ya cierto estereotipo, ¿no? De que siempre triste, siempre ahí angustiado, pero conforme pues ves las historias, ¿no? Y te enteras de que realmente lo que quería así, ¿no? De que él ocupa también muchas de sus experiencias en lo que se llama Regreso a Phoenix, que habla también un poco lo que uno hace por el cariño, ¿no? Por el amor hacia una damisela y cosas así, ¿no? Entonces, Tony Sandoval, además de hacer su obra personal, también ha trabajado como guionista, y personas como Wander Antunes, un brasileño, y Gracia La Padula, han ilustrado su trabajo. Entonces también esa es otra vertiente que yo no conocía, que él hacía el guión y que otros lo dibujaban. Yo pensé que era como más cerrado, de lo mío y ya. Además también él ha ilustrado guiones de Pierre Paquet. Entonces estas historias también me gustaría conocerlas, verlas más, para ver esa otra faceta, ¿no? Me interesa, a mí me gustaría mucho ver cómo le ilustra a un guionista, ¿no? Para también, es un reto diferente, ¿no? Entonces, tener muchas etapas o formas de tratar la historieta de acuerdo a tus propias ideas, a las ideas de otros y a los dibujos de otras personas. Entonces es muy interesante, es muy completo todo el trabajo dibujístico, historietístico que se puede hacer. Y bueno, pues ya nada más para ir cerrando, a finales del año pasado editó un sketchbook con nuevo 9 Skeleton. Entonces pues bastante padre, ¿no? También decir que a principios de este año, en agosto, bueno, después de la pandemia, pues tuvimos un montón de parón de cosas, pero del 17 al 23 de agosto fue la semana de la historieta organizada por Gerangelo Prado, y Tony Sandoval fue el encargado de hacer el cartel. Entonces también ahí vemos su trabajo.
Y pues Tony Sandoval siempre está muy activo, siempre todos los fines de semana hace un en vivo en su Instagram y es muy generoso al dejarnos ver cómo trabaja y participar e interactuar con él. Y por eso vale mucho la pena hablar de un mexicano que está haciendo las cosas muy bien y que más allá de que sea mexicano es un autor, ¿no? Un artista, pero pues él siempre evoca Sonora y por eso siempre va a estar así como muy arraigado al país, ¿no? Y bueno, yo aquí con este especial de Tony Sandoval, confío haya sido de su agrado, confío pues se acerquen, ¿no? Si también hay ciertas personas que como yo estábamos un poco viéndolo a distancia, porque es interesante, ¿no? El dibujo es una exquisitez, no va a haber pierde en el dibujo. Si quieren hacer tatuajes, bueno, pues aquí se pueden sacar 1000 ideas. Y bueno, es un grosso que vale mucho la pena acercarse, conocer no solamente su obra, sino un poco también de su persona, que eso le va a dar un matiz más interesante a todos sus títulos, ¿no? Pero hasta aquí, Poderoso Sensual, con este primer episodio, metas e historias nacionales que vale la pena hablar. Me va a quedar corto el mes, pero es un primer inicio, así que gracias. Si llegaste al final de este episodio, muchísimas gracias. Dale like, comparte, comenta y te invito a que te unas a mis redes sociales. En Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Tony Sandoval. Adiós.